es un cristiano? Sabemos que la palabra de Dios nos muestra, nos dice, ¿verdad? Nos revela que los discípulos, que a los creyentes se les llamó cristianos. Cristianos y nada más, ¿verdad? Sin apellidos y sin otros sobrenombres. Sabemos que los cristianos eran los creyentes, los que seguían a nuestro Señor Jesucristo, los que seguían sus enseñanzas, su doctrina. Cristianos quiere decir imitadores de Cristo. Nosotros como cristianos que imitamos a Cristo, queremos ser como nuestro Señor Jesucristo, con todos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Queremos ser amorosos, pacientes, humildes, mansos como nuestro Señor Jesucristo. Queremos ser como celosos de las cosas de Dios, como era nuestro Señor Jesucristo también. Eso es ser un cristiano, hermanos. La palabra de Dios nos enseña a alguien que sigue a Cristo, que sigue al Maestro, sus enseñanzas. También el apóstol Pedro, en su primera carta, nos describe a los cristianos también. Nos describe qué es un cristiano. Comienza con la conversión. La conversión de la persona, una persona que no era creyente, a una persona creyente, a una persona que se hizo cristiano. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El cristiano, hermanos, es una persona que ha renacido. Dice el apóstol Pedro, Dios, según su grande misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo, renacer. Esto se refiere a una conversión de su vida pasada a una vida nueva en Cristo Jesús. Se basa en el libro de Juan, capítulo 3. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando de un nuevo nacimiento, de una conversión. Dice el libro de los Efesios también, capítulo 2, versículo 5. Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Antes estábamos muertos en el pecado. Vivíamos nosotros en el pecado. Conocimos el Evangelio, la palabra de Dios, y ahora renacimos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, ¿verdad?
por gracia, un favor que no merecíamos. Algo que Dios hizo por nosotros sin que nosotros lo mereciéramos, ¿verdad? Pero Él por amor murió por nosotros para darnos vida. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Ahí adelantito dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Dios nos tomó cuando decimos el Evangelio y nos hizo una nueva criatura. Ahora somos hechura de Dios. Segunda de Corintios nos lo explica mejor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5:17. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermanos. Una nueva criatura. Somos nosotros los cristianos. Hemos sido renacidos, ¿verdad? Ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Volvamos a Primera de Pedro, la primera carta de Pedro. Capítulo 23. Primera de Pedro 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nos describe cómo este nacimiento se efectúa, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sabemos que la fe viene, y dice la palabra de Dios, por el oír. Por el oír la palabra de Dios viene la fe. Dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nuestro Señor Jesucristo mandó predicar la palabra de verdad, predicar el Evangelio. Ese Evangelio es el poder de Dios para salvación, del cual dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para todo el mundo, para todo aquel que cree. Habéis sido nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En los casos de conversión del Nuevo Testamento, vemos cómo se nace, cómo es el nacimiento del cristiano. Se escucha el Evangelio. Y es el plan de salvación, ¿verdad? Escuchar el Evangelio, creer, tener fe. Al escuchar el Evangelio, nace la fe en la persona que cree, que escucha y empieza a creer. Se arrepiente de corazón, se arrepiente de los pecados que ha cometido,
se aparta de esos pecados, los deja, los desecha. Confiesa a Cristo como el Hijo de Dios, como el Señor, y ser bautizados para el perdón de pecados. Todo el libro de los Hechos nos explica esa conversión y están ahí todos los casos de conversión del Nuevo Testamento. Santiago 1:18, ahí atrásito de Pedro. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Primera de Corintios 4:15. Primera de Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio nosotros nacemos, hermano, de nuevo. El apóstol Pedro, ahí mismo en la primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos da otra figura. Para ilustrar la conversión. Primera carta de Pedro, 1:18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice el apóstol Pedro, fueron rescatados, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Le dice a estos hermanos en aquel tiempo. Y nosotros, ¿cómo era nuestra forma de vivir antes sin Cristo? Era una vana manera de vivir, sin esperanza, sin Dios en el mundo, viviendo en el pecado, haciendo lo malo, haciendo mal, gozándonos en el pecado, ¿verdad? Complaciéndonos con los pecadores y con el pecado también. Estamos viviendo de una vana manera. Pero ahora dice el apóstol Pedro, fuiste rescatados, no con oro o plata, ¿verdad? Como un rescate que se hacía antes de los esclavos. O un rescate cuando secuestran a alguien y piden un rescate. Y van y pagan con oro y lo liberan. Este rescate que pasó con nosotros los cristianos, de vuestra vana manera de vivir, no fue con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él derramó esa sangre en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos esperanza, para que fuéramos rescatados del pecado, rescatados también
del infierno de fuego, del castigo eterno. Una salvación tan grande, dice Hebreo, ¿verdad? No es cualquier salvación la que Dios nos ha dado. Es una salvación muy grande, hermanos. Como dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El cristiano tiene una esperanza viva. No es una vana o hueca, sino viva, activa. Una esperanza de vida. Efesios 2:12. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así era el paganismo, ¿verdad? En el mundo pagano no había esperanza en aquel tiempo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora los que no están en Cristo Jesús, los que están viviendo en el pecado, están así, sin esperanza, sin Dios, alejados de Cristo, alejados de la vida eterna, alejados del cielo. En aquel tiempo, así estábamos nosotros también, hermanos. Antes de obedecer al Evangelio, antes de venir a Cristo, en aquel tiempo estaba sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos una esperanza viva. 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El cristiano, hermanos, recibirá esa corona de vida eterna, esa gloriosa herencia. Seremos transformados para estar en el cielo para siempre con nuestro Dios. El versículo 4 de 1 de Pedro nos dice, para una herencia incorruptible. Esa es la herencia del cristiano, la vida eterna, el cielo eterno. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ojo, hermanos, reservada en los cielos para nosotros. No aquí en la tierra, no 1000 años en la tierra, como muchos dicen, ¿verdad? Que vamos a vivir 1000 años en la tierra, que Cristo va a reinar 1000 años. Eso es la falsa doctrina, ¿verdad? De los 1000 años que se inventan. Nuestras promesas están en el cielo,
en la vida eterna junto a Dios. Esta tierra va a ser destruida en fuego. Es una promesa de Dios también. Y una profecía que se va a cumplir. Una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Solamente en ese lugar, hermanos, celestial puede ser. El cristiano recibirá esa gloriosa herencia, mucho mejor que la herencia de los israelitas. Ellos que buscaban, que heredaron la tierra que fluía con leche y miel. Era algo hermoso, ¿verdad? Pero más hermoso es el cielo, hermanos. Esa herencia incorruptible. El 1:23 nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Incontaminada. Esta herencia no tiene nada de polución, ¿verdad? No se pudre. Queda libre de todo aquello que la pudiera manchar o hacer despreciable. Inmarcitable. Dice el versículo 24, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Esta herencia del cristiano va a ser inmarcitable. No se marchita, no se seca. Es una esperanza viva. El 1:5 dice de Pedro, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El cristiano dice que es guardado por el poder de Dios mediante la fe. Dios protege a sus hijos. Dios guarda a sus hijos. No es que los salve de problemas, ¿verdad? Todos tenemos problemas. O que nos libre de las aflicciones de la vida. Todos tenemos aflicciones, sufrimientos. Sino que nos fortalece, nos capacita para enfrentarlos con la palabra de Dios, para soportarlos, para vencerlos, para seguir adelante, ¿verdad? Cada prueba, cada tormenta que llega a nuestra vida nos hace más fuertes y nos hace que ayudemos a nuestros hermanos a salir adelante. Dice el versículo 6 también, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La fe del cristiano, hermanos, es más preciosa que el oro, dice el apóstol Pedro. Vale más que el oro su fe, hermano.
Esa es una característica del cristiano. Su fe vale más que el oro. Cree en Cristo y lo ama sin haberle visto. Dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, el que creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Creemos en Cristo y lo amamos sin haberlo visto, hermanos. Y nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Estamos alegres, estamos gozosos, porque estamos en Cristo, porque tenemos una promesa de vida eterna. Aun aunque vengan miles de pruebas a nuestra vida, sufrimientos, dolores, estamos gozosos, porque sabemos que somos peregrinos aquí nada más, que estamos de paso, que esta tierra nada más es como un hotel que vamos a estar unos días, un tiempo, y después nos vamos a ir. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, donde Jesús, nuestro Señor, ha ido a preparar lugar para nosotros. Tenemos esa esperanza de vida eterna, hermanos. Como el oro es probado con fuego, así también la fe del cristiano es probada. El cristiano sufre por su fe. Siguiendo con el apóstol Pedro en el versículo 9 y 10 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice el 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administramos las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta salvación fue anunciada por los profetas, dice la palabra de Dios. Y dice, son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nuestro hermano Gabriel nos ha dado muy buenos estudios sobre los ángeles. Y estas cosas, hermanos, que han sido dadas para nosotros, la salvación, los ángeles las anhelan. Los ángeles no tienen esta salvación que nosotros vamos a tener, que nosotros tenemos. Son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Somos, hermanos, los cristianos, los elegidos, hemos renacido con una esperanza viva, una herencia incorruptible, creemos en Cristo y lo amamos. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Recoger sus flotantes vestimentas, como arremangándoselas
con un cinto para correr, para pelear, ¿verdad? Ceñir los lomos de vuestro entendimiento para pelear la buena batalla de la fe, para correr la carrera hacia la vida eterna. La meta es el cielo, hermanos. Debemos tomar esas decisiones necesarias. No solamente estudiar, ¿verdad? O pensar superficialmente, sino profundizar, tener convicción, no ser, ¿verdad?, como niños fluctuantes, sino buscar el alimento sólido, crecer espiritualmente. Dice también, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice también, sed sobrios. Ser sobrio no solamente es evitar el alcohol, evitar las drogas. También intoxicantes mentales como la ignorancia, el prejuicio, la indiferencia y todo aquello que sea enemigo de la sobriedad, todo aquello que nos pueda quitar la sobriedad a nosotros. Y hay muchas cosas, no nomás el alcohol y las drogas, ¿verdad? A veces las drogas se recetan, ¿verdad?, por alguna enfermedad. Pero cuando se hace por negligencia, ¿verdad?, es lo que debemos evitar. Muchas cosas también pueden traer la ebriedad a nuestra vida, a nuestra mente. Las muchas deudas, ¿verdad?, económicas a veces. A veces pensar mucho en el futuro, los afanes de la vida, ¿verdad? Todo eso a veces nos enferma. Versículo 15, hermanos, y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El cristiano, ¿qué es un cristiano, hermanos? Es santo. El cristiano es santo porque ya ha sido justificado, ya ha sido perdonado de sus pecados. Muchos tienen un mal concepto de santo. Cuando las personas en el mundo escuchan la palabra santo, piensan que es una estatua, ¿verdad?, o una imagen de algún personaje religioso. La palabra santo, hermanos, en la Biblia quiere decir apartado. Apartado para el servicio a Dios, apartado del pecado. Y el cristiano se ha apartado del pecado para servir a Dios. Ya no sirve más a Satanás. Santo no es una persona que después de muerto tampoco haga milagros, ¿verdad? O que se tenga que canonizar por ciertos personajes religiosos. Usted no va a encontrar nada de eso en la palabra de Dios. Santos son las personas que han obedecido el Evangelio, se han apartado del pecado y ahora viven una vida nueva en Cristo Jesús. Santos son todos los cristianos, vivos o muertos, ¿verdad? De todos los tiempos. El cristiano es santo, ya ha sido perdonado. Entonces, ¿cómo volver y continuar
la vida pecaminosa. No debemos volver atrás, ¿verdad? Romanos capítulo 6. Y el libro de Romanos capítulo 6, en el capítulo 6 nos habla de esa verdadera conversión de cristiano también. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya no debemos volver atrás. No debemos volver a la vida pecaminosa que teníamos antes. Ahora somos santos, nos hemos apartado de esa vida para servir a Dios. El versículo 17 de 1 de Pedro, hermanos, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nos dice, hermanos, el apóstol Pedro, que el cristiano es un peregrino y extranjero en este mundo. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Amados, les dice. Y les dice, les ruego, como extranjeros y peregrinos que son, que se abstengan de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Que se aparten de toda maldad. La tierra no es para siempre, no es una residencia permanente. Hebreos 11:16, ahí atrásito de Santiago, 11:16, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial, hermanos. La vida del cristiano es una vida de temor o reverencia hacia nuestro Dios, siempre viviendo en la presencia de Dios, consciente de que Dios está aquí, hermanos. Así describe el apóstol Pedro a un cristiano. Desde su conversión, cómo se convierten en cristianos, hasta llegar a la vida eterna, ¿verdad? Al cielo. Diciendo que no nos detengamos mucho en esta tierra, en esta vida terrenal. Nuestra ciudadanía, nuestra ciudad está en el cielo, la vida eterna. Si usted no es cristiano y ha visto los beneficios, las bendiciones para el cristiano, que Dios tiene para el cristiano, puede tomar esa decisión de convertirse a través de obedecer el Evangelio. Los casos de conversión en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, las personas escucharon el Evangelio,
creyeron. Tal vez usted ha creído ya. Cree, tiene fe. Se arrepintieron de corazón de sus pecados. Confesaron a Cristo, a Jesús como el Señor, y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Como Cristo murió, la persona muere al pecado, se separa del pecado, es sepultado, como Cristo fue sepultado, la persona se sumerge en el agua, que quiere decir bautismo, ¿verdad? Sumergir, hundir, sepultar, es lo que quiere decir el bautismo, en el agua. Y como Cristo resucitó de entre los muertos, así la persona cuando sale del agua nace como una nueva criatura, limpia de todo pecado, como un bebé, ¿verdad? Sin pecado. Una nueva criatura lista para servir a Dios, para correr la carrera, para pelear la buena batalla de la fe. Porque no todo termina en el bautismo, ¿verdad? La pelea sigue. La carrera apenas comienza al obedecer al Evangelio. Y que Dios nos permita, ¿verdad? Un día, como el apóstol Pablo, decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ahora me espera esa corona incorruptible, la corona de la vida eterna. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.